Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Antes de subir al tren, mi marido me agarró fuerte de la mano y dijo, si alguien pregunta, di que eres mi prima. Ni una palabra de que estamos casados. No te equivoques. Sus ojos estaban enloquecidos. Le obedecí y gracias a Dios, porque 9 minutos después el revisor entró en nuestro compartimento y dijo, hola, escriban en los comentarios, ¿de dónde son? No olviden suscribirse y dejar un like. Que lo disfruten. Pero a todo esto había precedido un día completamente normal, que no presagiaba ninguna desgracia. Un día que olía a vainilla, café recién hecho y cáscara de limón. Esmeralda Benavides estaba detrás del mostrador de su cafetería Historias Dulces. Hora del almuerzo, el momento más concurrido. El aire vibraba con voces, el tintineo de las tazas y las risas. Acababa de terminar de decorar con virutas de chocolate la última porción de pastel tres leches para la mesa junto a la ventana, cuando la puerta de vidrio con campanilla se abrió de golpe, dejando pasar una ráfaga de viento frío de otoño y a él, Sebastián. No entró, irrumpió. Su rostro estaba blanco como la harina, en la frente brillaban gotas de sudor aunque hacía fresco afuera. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrarla. Ignoró los saludos de Florentina, su amiga y socia, y apartando a los clientes se dirigió directamente hacia ella. Esmeralda, exhaló, agarrándola del codo. Sus dedos estaban helados y apretaban tanto que dolía. Vamos. Rápido. Sebastián, ¿qué pasó? Me asustas. Tenemos el local lleno. No me importa el local, su voz se quebró en un siseo. Se giró hacia la puerta, como si alguien lo persiguiera. Al despacho. Ahora mismo. Ella vio un terror auténtico en sus ojos. No era el Sebastián que conocía, normalmente suave, un poco despreocupado, siempre evitando problemas. Ese hombre estaba acorralado. Asintió a Florentina, intentando sonreír como si todo estuviera bien, y dejó que su marido la arrastrara al pequeño despacho detrás de la cocina. En cuanto la puerta se cerró, él se apoyó contra ella, respirando con dificultad. Tenemos que irnos, susurró. Ahora mismo. De la ciudad. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Qué tontería es esa? Tengo trabajo, pedidos. Esmeralda, escúchame, se giró y la sacudió por los hombros. Su mirada estaba enloquecida. No entiendes. Estoy en un lío enorme. ¿Recuerdas que te dije que en la fábrica de mi madre había un faltante? Esmeralda lo recordaba vagamente. Una semana antes, él había mencionado de pasada problemas financieros de su madre, Leocadia Toribio, dueña del principal textil de la ciudad. Pero Sebastián siempre trataba de mantenerla al margen de los asuntos de su autoritaria madre. Yo quise ayudar, continuó, tartamudeando. Pedí dinero prestado a cierta gente, para cubrir el agujero antes de que ella se diera cuenta. Pensé que lo devolvería rápido. ¿Pediste a quién? Eso no importa, cortó. Ellos no son banqueros, Esmeralda, no van a esperar. Me encontraron esta mañana. Dijeron que si para esta noche no tengo el dinero, ellos. Se atragantó, incapaz de terminar. Un escalofrío recorrió la espalda de Esmeralda. Ella conocía a su marido. Sebastián era débil. Le aterraba su madre y siempre intentaba impresionarla. Cometer una tontería para quedar bien ante ella era típico en él. Y meterse con criminales por eso también. ¿Cuánto debes? Mucho, muchísimo. No tenemos ese dinero. Mira, no hay tiempo para explicaciones. Pueden venir aquí, o a casa. Tenemos que desaparecer. Al menos unas semanas, hasta que piense en algo. El miedo por él superó a todos los demás. No estaba fingiendo, estaba al borde del colapso. ¿Qué hay que hacer? Preguntó ella, con una voz hueca y extraña. A casa. Ya. Tienes 10 minutos para hacer la maleta. Una sola. Lo imprescindible. Dinero, documentos, todo. En media hora debemos estar en la estación. Hay un tren que sale en una hora. Ya lo comprobé. No le dio tiempo a reaccionar. La agarró de nuevo de la mano y la arrastró por la cocina hacia la puerta trasera, lanzando a la atónita Florentina. Asuntos familiares.
Tenemos que irnos urgentemente. El camino a casa duró 7 minutos, pero pareció una eternidad. Sebastián conducía mirando constantemente por el retrovisor. Se saltó un semáforo en rojo, haciendo que Esmeralda soltara un grito. En el apartamento había caos. Él ya había estado allí. Las puertas de los armarios estaban abiertas. En la cama había una maleta suya a medio hacer. 10 minutos, Esmeralda, gritó desde el pasillo. No te entretengas. Ella corrió al dormitorio, las manos temblando. ¿Qué llevar? ¿Qué es lo imprescindible cuando huyes de tu propia vida? Cogió ropa interior, un par de suéteres, vaqueros, cepillo de dientes, neceser, su pasaporte, cartera. Lo metió todo en la bolsa y salió corriendo al pasillo. Sebastián ya estaba en la puerta, golpeando las llaves contra la palma con impaciencia. No le permitió ni dar un último vistazo al lugar donde habían vivido 5 años. Simplemente la empujó fuera y cerró la puerta. La estación bullía como una colmena alterada. El estruendo de los trenes, los anuncios, los gritos de los cargadores, todo se mezclaba en un zumbido inquietante. Sebastián la arrastraba entre la multitud, apretándole la mano como si temiera que se perdiera o cambiara de idea. No dejaba de mirar a su alrededor con expresión de presa acorralada. Esmeralda apenas podía seguirle, el corazón golpeándole en la garganta. Llegaron al andén. Su tren ya estaba allí, soltando nubes de vapor. Faltaban 3 minutos para la salida. La gente subía apresurada, las azafatas revisaban billetes. Y justo entonces, frente a la entrada de su vagón, en aquel andén caótico y ventoso, él se detuvo. Se giró bruscamente hacia ella, y sus dedos se clavaron en su brazo con nueva fuerza. Esmeralda, escúchame muy bien, dijo, mirándola fijamente. Sus pupilas estaban dilatadas, la mirada salvaje. Ahora subiremos al tren. Si alguien se acerca, si alguien pregunta, no importa quién, di que eres mi prima. ¿Entendiste? Mi prima de otra ciudad. Ni una palabra de que estamos casados. No te equivoques. Esmeralda se quedó inmóvil. Era tan extraño, tan absurdo, que por un instante eclipsó incluso el miedo. ¿Qué? ¿Qué prima? ¿Para qué? Sebastián, ¿qué está pasando? Su mente no lograba entenderlo. ¿Para qué esa mentira? ¿Qué les importaba a los cobradores si estaban casados o no? Ellos buscaban a él, no a ella. No hay tiempo para explicar, Siseo, impaciente. Solo haz lo que te digo, por favor. Es muy importante, para los dos. Júrame que lo harás. Antes de que ella pudiera responder, él prácticamente la empujó por las escalerillas del vagón, lanzó las maletas detrás de ella y saltó a bordo un segundo antes de que el tren comenzara a moverse. Los primeros minutos en el compartimento transcurrieron en un silencio pesado. El tren iba tomando velocidad, y por la ventana pasaban las grises afueras de la ciudad. Esmeralda estaba sentada en la litera inferior, mirando sus manos entrelazadas. La nueva instrucción de su marido no salía de su cabeza. Prima, ¿por qué? Ese detalle no encajaba en la historia de los bandidos. Creaba la sensación de otra mentira, más compleja e incomprensible. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, aferrado a la cortina, mirando la ciudad que se alejaba. Pasaron exactamente 9 minutos. 9 minutos de traqueteo y de silencio opresivo. La puerta de su compartimento se deslizó bruscamente sin que nadie llamara. En el umbral apareció el revisor, un hombre de mediana edad, con un rostro severo e impenetrable. No estaba simplemente revisando boletos, como suele hacerse. Entró y se detuvo, mirándolos con una pesada y meticulosa atención. Miró a Sebastián, que se dio vuelta lentamente desde la ventana. ¿Sebastián Toribio? La voz del revisor era plana y oficial, como si leyera una sentencia. Sebastián asintió en silencio, su rostro volvió a ponerse mortalmente pálido. Para usted dejaron un mensaje en la estación. Su madre, Leocadia, le desea un productivo viaje de negocios. El corazón de Esmeralda se detuvo por un instante. Leocadia, su madre. Ella sabía que se iban. ¿Entonces Sebastián había logrado llamarla? ¿Pero para qué todo este escape? El revisor hizo una leve pausa.
Luego dirigió su mirada fría y vacía directamente a Esmeralda. La observó como si supiera absolutamente todo sobre ella. Y también, continuó con el mismo tono helado, marcando la última palabra, envía sus más cálidos saludos a su prima. En ese momento el mundo de Esmeralda se derrumbó. Una sola palabra, prima. La mentira que Sebastián había inventado minutos antes en el andén ya era conocida por su madre. No estaban huyendo de ningún criminal. Era otra cosa. Era un juego. Y en ese juego, quien fijaba las reglas era Leocadia. Un terror frío y pegajoso inundó la mente de Esmeralda. El enemigo no estaba afuera. No los perseguía. Era omnisciente, omnipresente y, lo peor de todo, formaba parte de su familia. Y acababa de saludarles, repitiendo con burla la patética mentira recién inventada. Leocadia no intentó detenerlos. Les permitió marcharse. Solo envió un mensaje para que entendieran que, fueran a donde fueran, correrían sujetos a la correa que ella sostenía con firmeza. Ella controlaba por completo la situación. Y esto era apenas el comienzo. El revisor salió, cerrando la puerta con un movimiento seco, pero el hielo de sus palabras quedó flotando en el aire, mezclándose con el ritmo del tren. Esmeralda miró el lugar donde el hombre había estado y no pudo respirar. La palabra prima retumbaba en sus sienes, ahogándolo todo. Sebastián se apartó de la ventana de un tirón. Su rostro, antes pálido, tenía ahora un tono grisáceo. Se tomó la cabeza con ambas manos, los dedos hundiéndose en el cabello. Ella lo sabe, susurró, balanceándose. Lo sabe todo. ¿Cómo? ¿De dónde? Miró a Esmeralda con una expresión salvaje, como si la culpa fuera de ella. ¿Tú se lo dijiste a alguien? ¿Se lo dijiste? La voz de Esmeralda era apenas un soplo. Inventaste eso 3 minutos antes en el andén. ¿A quién habría podido decírselo? Sebastián, no son bandidos. Es tu madre. ¿Qué está pasando? Tienes que explicarme. SHHH. Siseó él, llevándose un dedo a los labios y mirando desesperado hacia la puerta. Pueden escuchar. Sus personas están en todas partes. Empezó a recorrer el pequeño compartimento como un animal atrapado. De la ventana a la puerta, de la puerta a la ventana. Tropezaba con las maletas, murmurando cosas incoherentes. El pánico que Esmeralda había visto en él en la cafetería había regresado multiplicado por 10. Ya no era solo miedo, era un horror visceral ante la fuerza omnividente de su madre. No podemos quedarnos en este tren, exclamó al fin, deteniéndose frente a ella. Es una trampa, ella nos sigue, sabe a dónde vamos. Tenemos que bajar. ¿Bajar? ¿A dónde? Estamos en medio de... En la próxima estación, la interrumpió. No sé qué estación será, y eso es bueno. Debe ser un apeadero pequeño, olvidado por todos. Bajaremos allí y ella perderá el rastro. Tenemos que romper el itinerario. Su lógica era desesperada, caótica, pero Esmeralda estaba demasiado aturdida para discutir. La verdad, que quienes los vigilaban no eran delincuentes, sino su propia suegra, la paralizaba. Leocadia nunca la había querido, siempre la había considerado una simpleza de otra clase social, indigna de su hijo. Pero una cosa era la antipatía silenciosa, y otra muy diferente era este juego cruel y calculado. De acuerdo, dijo suavemente, como tú digas. Los siguientes 40 minutos pasaron en tensa espera. Sebastián estaba sentado enfrente, encajado en la esquina, con la mirada fija en los tristes paisajes otoñales que pasaban. Se mordía las uñas, su pierna temblaba sin parar. Esmeralda guardaba silencio, intentando recomponer los fragmentos de la realidad. La historia de la deuda se había desmoronado. ¿Qué era verdad entonces? ¿Por qué estaban huyendo? ¿Y por qué Leocadia no los había detenido, sino que solo envió aquel mensaje burlón? Finalmente el tren empezó a frenar. Por la ventana apareció una plataforma de cemento y un edificio bajo, descascarado, con un cartel descolorido que decía El Rosal. No había ciudad, ni pueblo, solo unas pocas casas torcidas en el horizonte y un campo gris interminable. Un lugar perfecto para desaparecer, o para ser abandonada. Toma las maletas,
ordenó Sebastián. Rápido. Saltaron a la plataforma justo cuando el tren volvía a acelerar. El viento frío y húmedo los caló al instante. Quedaron de pie, solos, en el andén vacío, mirando el tren alejarse, llevándose consigo el calor y su última conexión con un mundo comprensible. ¿Y ahora qué?, preguntó Esmeralda, ajustándose el abrigo. Ahora buscaremos dónde pasar la noche, respondió Sebastián, recuperando algo de compostura. Volvía a tomar el control. Hay que esperar, observar. Mañana decidiremos cómo seguir. Debe haber algún tipo de hospedaje por aquí. Caminaron por la carretera de asfalto deteriorada que salía de la estación. El pueblo, si es que podía llamarse así, consistía en una sola calle. Polvo, suciedad, ventanas tapiadas en algunas casas. El silencio era opresivo. A los 10 minutos vieron lo que buscaban, un edificio gris de 2 pisos con un letrero torcido que decía Hotel Tránsito. Dentro olía a humedad y a muebles viejos. Tras el mostrador estaba sentada una anciana con un suéter tejido, mirando la televisión con indiferencia. Les entregó una llave del segundo piso sin pedir pasaportes, lo que pareció alegrar enormemente a Sebastián. La habitación era acorde con el lugar. 2 camas con colchones hundidos, cubiertas con colchas descoloridas. Un armario viejo, una mesa inestable y una silla junto a la ventana, desde donde se veía el camino sucio y el mismo campo gris. El frío se sentía incluso más que en la calle. Sebastián dejó las maletas en el suelo y soltó un suspiro de alivio. Incluso intentó sonreír. Listo, aquí no nos encontrará. Pasaremos la noche y mañana pensaré en algo. Parecía sorprendentemente tranquilo. La histeria había cedido paso a una concentración casi empresarial. Se acercó a Esmeralda y la abrazó por los hombros. Perdóname por haberte metido en esto. Lo arreglaré, te lo prometo. Solo necesitaba tiempo para pensar, para alejarme de ella. Esmeralda quería creerle. Deseaba con desesperación creer que él solo estaba asustado, que cometió un error, pero que seguía siendo su esposo, tratando de protegerla. Se apoyó en él, agotada. Tengo que hacer una llamada, dijo él, separándose. Averiguar algo. Aquí la señal es pésima. Bajaré al vestíbulo, ahí debe ser mejor. Ponte cómoda y descansa. La besó en la frente, tomó su teléfono y salió del cuarto, cerrando suavemente la puerta. Esmeralda se quedó sola. Se sentó al borde de la cama. Los resortes chirriaron con tristeza. No deshizo la maleta. No tenía fuerzas. Solo se quedó mirando un punto, la grieta en la pared que parecía una telaraña. Pasaron los minutos. Escuchó a un huésped toser detrás de la pared, pasos pesados bajando por la escalera. Pasaron 15 minutos, luego 30. La llamada se alargaba. Tal vez estaba intentando conseguir dinero, negociar con alguien. Se levantó y fue a la ventana. Anochecía. En la calle se encendió un único farol, cuya luz amarillenta iluminaba un fragmento del camino sucio. Pasaron 45 minutos. La inquietud volvió a apoderarse de ella. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué se podía hablar por teléfono casi una hora? Empezó a caminar del muro a la puerta. Cada crujido del piso retumbaba en su cabeza. Cuando pasó una hora, ya no pudo esperar. El corazón le latía con un presentimiento terrible. Se puso el abrigo y salió del cuarto. Bajó la escalera quejumbrosa hacia el vestíbulo desierto. La administradora seguía allí, frente al televisor. Disculpe, dijo Esmeralda, tratando de que la voz no le temblara. El hombre que estaba conmigo. Bajó a hacer una llamada. ¿Lo vio? La mujer apartó la vista de la pantalla. Observó a Esmeralda sin un ápice de interés. ¿Su hombre? ¿Alto? ¿Moreno? Sí, él. Se fue, respondió con indiferencia. ¿Hace mucho? Unos 40 minutos, quizá más. Dijo que regresaba enseguida y salió a la calle. Esmeralda se quedó helada. ¿Se fue? ¿A dónde? La mujer se encogió de hombros. ¿Y yo qué sé? Salió y tomó camino hacia la estación. La sangre desapareció de su rostro. Sin creerlo, sin querer creerlo, dio media vuelta y corrió escaleras arriba, saltándose los escalones.
Las manos le temblaban tanto que tardó varios intentos en meter la llave en la cerradura. Abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. A primera vista, todo seguía igual, pero entonces vio el rincón donde habían dejado sus cosas. La maleta de Sebastián había desaparecido. Y eso no era lo peor. Su maleta tampoco estaba. Corrió hacia la cama, hacia la mesa, miró debajo de la cama. Nada. Su bolso, con su cartera y todo el dinero en efectivo, su teléfono y, lo más importante, su pasaporte, había desaparecido. Él no solo se había ido, no solo la había dejado sola en aquel lugar olvidado por Dios, sin un centavo. Había tomado todo a propósito, con cálculo. Le había robado el dinero, le había robado el teléfono, le había robado el nombre, la había borrado, dejándola en aquella habitación fría como si no fuera nadie. El vacío de la habitación resonó en los oídos de Esmeralda. Por un momento terrible y paralizante, se quedó de pie en medio del cuarto, mirando el lugar donde deberían estar sus cosas. Su mente rechazaba la realidad. No podía ser. Era un error. Tal vez él decidió esconderlas en otro sitio. Corrió al armario y abrió las puertas de golpe. Solo había 2 perchas de alambre. Cayó de rodillas y miró bajo la cama. Solo polvo y oscuridad. Sacudió las almohadas, arrancó la colcha descolorida. Nada. Su bolso había desaparecido. La comprensión llegó no como una ola, sino como un hachazo. Fría, brusca y definitiva. Él no solo se fue, la robó. Su propio marido. El pánico dio paso a la rabia. Salió disparada del cuarto y bajó la escalera sin mirar. La administradora levantó la vista, primero aburrida, luego alerta, al ver la expresión de Esmeralda. ¿Dónde está?, exclamó Esmeralda, golpeando el mostrador con la palma. El huésped del cuarto 7. ¿A dónde fue? ¿Lo vio salir con maletas? ¿2 maletas? Señora, ¿por qué grita? La administradora se echó hacia atrás. Ya le dije, salió y se fue hacia la estación. Con una sola maleta, la suya. Ninguna 2 maletas yo. Quizás salió mientras yo no miraba. Él lo había planeado todo. Sacó las maletas por separado para no despertar sospechas. Mientras ella esperaba en la habitación, él ya caminaba por la carretera oscura rumbo a la estación, llevándose consigo su vida metida en su propio bolso. Necesito llamar. La voz de Esmeralda se quebró. Es urgente. La administradora la miró de arriba a abajo, con desconfianza. Una mujer sin dinero, sin documentos, al borde del colapso. Teléfono en el vestíbulo. De monedas. Esmeralda miró el viejo teléfono público en la pared y una nueva ola de desesperación la cubrió. No tenía ni una moneda, ni siquiera en los bolsillos del abrigo. Todo su dinero estaba en la billetera. Me robaron el dinero, susurró, sintiendo las lágrimas arderle en las mejillas. Por favor, déjeme hacer una llamada. Es a mi ciudad. Es cuestión de vida o muerte. Se lo pagaré, me mandarán dinero y yo le devolveré todo. La mujer la observó durante un largo rato y luego suspiró profundamente. Algo humano aún quedaba en ella. Está bien, murmuró. Una llamada, solo una, y rápido. Esmeralda corrió hacia el aparato. Los dedos le temblaban tanto que se equivocó varias veces al marcar el número de Florentina. Rezaba para que su amiga estuviera en casa, para que contestara. Tras unos interminables tonos, por fin se escuchó la voz somnolienta de Florentina. ¿Aló? ¿Florentina? Soy yo, Esmeralda, gritó ella entre sollozos. ¿Esmeralda? ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? ¿De dónde llamas? Esmeralda, ahogándose en lágrimas y tropezando con las palabras, trató de explicarlo todo. El tren, la madre de Sebastián, el pueblo remoto, como él dijo que bajaría a llamar y cómo desapareció llevándose todo. Cada frase era un esfuerzo. Florentina guardó silencio. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier pregunta. Finalmente habló, con una firmeza acerada en la voz. Ya, entiendo. Ese desgraciado. Escúchame bien, Esmeralda. ¿Dónde estás ahora? Necesito la dirección exacta. Esmeralda dictó el nombre del hotel y del pueblecito, que supo gracias a la administradora. Bien.
Ahora lo más importante, necesitas dinero. No tienes pasaporte, ¿verdad? Entonces un giro normal no sirve. ¿Ahí cerca tienen una oficina de correos o un banco que de giros sin documentos? ¿Algún sistema así? Esmeralda le preguntó a la administradora. Ella se encogió de hombros. En el poblado vecino, a 5 kilómetros, había una oficina de correos, y al parecer allí entregaban giros con una palabra clave. Perfecto, dijo Florentina. Mañana, en cuanto abran, vas ahí. Te enviaré dinero. Recuerda la pregunta de control y la respuesta. Te mandaré un mensaje, diablos. Si no tienes teléfono, apunta. Esmeralda encontró un viejo folleto publicitario y un pedazo de lápiz en el mostrador. Anotó los números y las palabras que Florentina le dictaba y guardó el papel en el bolsillo. Gracias, Florentina, susurró. No sé qué habría hecho sin ti. Basta, la interrumpió su amiga. Vas a volver, y vamos a arreglar todo. Con ese idiota y con su mamá. Solo resiste. La llamada terminó. Esmeralda dejó el auricular y sintió como la vaciedad la inundaba. Estaba sola en un cuarto frío y extraño, y tenía por delante la noche más larga de su vida. No durmió ni un minuto. Se quedó sentada en una silla junto a la ventana, mirando la oscuridad absoluta, mientras la rabia crecía dentro de ella, desplazando el miedo y la desesperación. Repasaba cada palabra de Sebastián, cada gesto, la mentira de los bandidos, los ojos enloquecidos, la orden de fingir ser su prima, su falsa tranquilidad en el hotel. Todo había sido una puesta en escena, una traición meticulosamente preparada. Al amanecer, apenas hubo luz, salió a la calle. Caminó los 5 kilómetros hacia el poblado vecino por el borde del camino embarrado. El viento frío la atravesaba hasta los huesos. Los pocos autos que pasaban la miraban con curiosidad. Seguramente se veía terrible, despeinada, con los ojos rojos de llorar, solo con su abrigo. Pero no le importaba. Dentro de ella ardía un fuego. En la oficina de correos la miraron con recelo, pero le entregaron el dinero al dar la palabra clave. Le alcanzó para un boleto de autobús y la empanada más barata del puesto de la estación. El autobús era viejo y traqueteaba. El viaje duró una eternidad, parando en cada aldea. Esmeralda iba pegada a la ventana, sin ver el paisaje triste. Solo veía una imagen, Sebastián saliendo de la habitación con su bolso. 24 horas de un viaje humillante y agotador después, por fin regresó a su ciudad. Era de noche. La ciudad brillaba, viva, indiferente, y ese contraste hacía aún más doloroso lo que sentía. No fue a casa de Florentina, no fue con sus padres. Fue directamente a su casa, a su propio apartamento. Subió las escaleras hasta su piso. El corazón le retumbaba tanto que parecía resonar por todo el edificio. Sacó la llave, la única cosa que le quedaba de su vida anterior, y la metió en la cerradura. La llave no giró. Lo intentó otra vez. Y otra. En vano. Entraba solo hasta la mitad, como si algo lo bloquease. Un frío mortal le recorrió el cuerpo. Empujó la puerta, ni se movió. Los cerrojos. Habían cambiado los cerrojos. Su mirada recorrió la puerta y entonces lo vio. Un rectángulo blanco de papel, pegado con cinta a la altura de los ojos. No era solo un aviso. Era un documento oficial con un sello heráldico en la esquina. Un texto mecanografiado frío e impersonal. Notificación. Por la presente informamos a la ciudadana Esmeralda Benavides que, en base a la declaración del propietario de la vivienda, Sebastián Toribio, el acceso al apartamento número 47 en esta dirección le queda cerrado debido a una investigación en curso. Luego seguían referencias a artículos de la ley, pero ella ya no leía. Abajo, bajo el texto, había una firma y un sello, Bufete Jurídico Toribio y Asociados. La firma perteneciente a su suegra. Las piernas se le doblaron. Se deslizó por la pared y se sentó en el suelo frío de baldosas del edificio. Se acabó. La habían borrado. No solo la habían abandonado en una ciudad ajena, sino que la habían eliminado metódica, jurídica y limpiamente. La habían expulsado de su propio hogar. No sabía cuánto tiempo estuvo así.
10 minutos o una hora. Luego se levantó. La furia helada le dio fuerza. Se volvió y se alejó. Solo le quedaba un lugar al que podía ir, su cafetería. Llegó a Historias Dulces cuando la ciudad apenas empezaba a despertar. Llamó a la puerta de servicio. Un minuto después, Florentina abrió. Al ver a Esmeralda, primero la abrazó, pero enseguida se apartó para mirarla bien. El rostro de Florentina estaba blanco como la tiza, y en sus ojos había miedo. Esmeralda, gracias a Dios estás viva. Me estaba volviendo loca. Cambiaran las cerraduras, Florentina. No me dejaron entrar en mi propio apartamento. Lo sé, dijo Florentina en voz baja, pero no es todo. Ven, tienes que ver esto. La condujo al interior, al salón vacío y silencioso del café. En la barra estaba el portátil de Florentina, la pantalla brillando en la penumbra. ¿Qué es eso?, preguntó Esmeralda acercándose. Florentina no respondió. Simplemente giró el ordenador hacia ella. En la pantalla estaba abierta la página del blog de noticias más importante de la ciudad, el que todos leían. Lo dirigía el conocido periodista Gumersindo Almeida. Y allí, en la portada, en letras gigantes, había un titular que hizo que la sangre de Esmeralda se helara. La fábrica de Leocadia Toribio, robada desde dentro. Esmeralda se aferró al borde de la barra. Sus ojos corrieron por las primeras líneas del artículo. Hablaba de un audaz robo en las cuentas del complejo textil. La suma era astronómica, $200,000. Y luego llegó al siguiente párrafo. Según informa nuestra fuente anónima, cercana a la familia Toribio, la principal sospechosa del hurto es la esposa del hijo de la propietaria del complejo, Esmeralda Benavides. Según la fuente, la mujer, conocida por su comportamiento inestable, abandonó la ciudad apresuradamente justo después de descubrirse la desaparición del dinero. El mundo se inclinó, se esfumó. No era solo un knockout, era una ejecución. Todo encajó al fin. La huida, la mentira sobre la prima, el robo en el hotel. Todo era parte de un plan monstruoso. No solo la abandonaron, no solo la expulsaron de casa, la transformaron metódica y públicamente, ante la vista de toda la ciudad, en una criminal peligrosa. El aire del café, quieto y matinal, de repente se volvió espeso y pesado, como si le hubieran arrancado el oxígeno. Esmeralda apartó el portátil con tanta fuerza que casi cayó de la barra. No puede ser, susurró, pero su voz se perdió en el silencio ensordecedor. Tiene que ser un error. ¿Un error, Esmeralda? Florentina se acercó y puso una mano en su hombro. Él te abandonó, cambió las cerraduras, y justo después sale este artículo. No es un error, es un plan. Plan. La palabra golpeó a Esmeralda como una bofetada. Plan. Entonces todo, la huida, el tren, la mentira de la prima, su pánico, formaba parte de ese plan. Su humillación, su miedo, todo estaba escrito de antemano. Y la directora de aquella obra era Leocadia. Algo se rompió dentro de Esmeralda. El shock se transformó en una furia helada, abrasadora. Ya no era una víctima. Era una persona a la que le habían arrebatado todo, y ya no tenía nada que perder. Voy a verla, dijo, con una voz dura y desconocida para ella. Se irguió, mirando a Florentina. Voy a hablar con ella. Tiene que mirarme a los ojos y decirme por qué. Esmeralda, no lo hagas. Florentina la agarró del brazo. Es una locura. Es justo lo que ella quiere. Llegarás alterada, dirás cosas impulsivas, y ella usará todo eso contra ti. Me da igual, cortó Esmeralda, soltándose. Tengo que verla, ahora mismo. No escuchó más advertencias. Salió del café y tomó el primer taxi que pasó. Dio la dirección y se recostó en el asiento. La mansión de los Toribio estaba en un barrio residencial de lujo, tras un alto muro de piedra. Un lugar al que siempre llegaba con incomodidad, sintiéndose una intrusa. Ahora iba como quien va a la guerra. El taxi se detuvo ante las enormes rejas de hierro forjado. Esmeralda bajó y pulsó el timbre del intercomunicador. La cámara sobre la puerta giró en silencio y se fijó en ella como un ojo helado. Le escucho, sonó una voz masculina desconocida.
Soy Esmeralda Benavides. Necesito ver a Leocadia. Asper, respondió la voz con indiferencia. Pasaron unos minutos interminables. Esmeralda permaneció bajo el viento frío, mirando la puerta que la separaba de la persona que había destruido su vida. Esperaba que la rechazaran, que dijeran que la dueña no estaba, pero, en cambio, la pequeña puerta lateral se abrió con un chasquido. Esmeralda entró al recinto, esperando que alguien la guiara hacia la casa, pero nadie vino. Caminó unos pasos por la perfecta senda de adoquines. Y entonces apareció ella en el pórtico de la mansión enorme, casi palaciega, Leocadia. Vestía un traje de cachemira color crema, impecable peinado, un collar de perlas. Parecía lista para una reunión de negocios, no para enfrentar a su nuera desprestigiada. Ni siquiera bajó del pórtico. Se detuvo en el escalón superior, mirando a Esmeralda desde arriba. ¿Qué quieres? Su voz era tranquila y fría como el hielo. ¿Por qué? Gritó Esmeralda, y la voz se le quebró. ¿Por qué me hace esto? ¿Qué le he hecho? Leocadia la recorrió lentamente con la mirada, con un leve destello de curiosidad. El pelo revuelto, el rostro pálido, la ropa con la que había pasado más de un día entero viajando. En sus ojos había un desprecio abierto. Estás haciendo las preguntas equivocadas, dijo al fin. No deberías preguntar por qué, sino por qué tan tarde. Desde el principio supe que eras un error de mi hijo. Un vacío, alguien insignificante que se creyó demasiado. Tu cafetería, tu supuesta independencia. Eres una vergüenza para nuestra familia. Pero yo no robé nada. Esmeralda dio un paso hacia ella. Usted lo sabe. Sebastián organizó todo esto. Sebastián es mi sangre, cortó Leocadia. Se equivocó al relacionarse contigo, pero él es un Toribio, y tú no eres nadie, y pronto lo entenderá toda la ciudad. Estás acabada, Esmeralda, y voy a destruirte, te reduciré a polvo, haré que tu nombre provoque repulsión en cualquiera que lo escuche. Ahora lárgate de mi propiedad. Se dio media vuelta y entró en la casa sin añadir una sola palabra. La puerta se cerró en silencio. Un segundo después, un guardia se acercó a Esmeralda. Por favor, acompáñeme a la salida. Humillada, aplastada, caminó de regreso hacia la salida. Las palabras gélidas de su suegra zumbaban en sus oídos. Te voy a destruir. No era una amenaza, era una ejecución anunciada. Al día siguiente, la ejecución comenzó. Por la mañana, cuando ella y Florentina trataban de decidir qué hacer, llegó una inspección al café. 2 hombres y una mujer con trajes estrictos y rostros como de piedra. Se identificaron como inspectores sanitarios. Revisión extraordinaria. Pasaron 3 horas recorriendo la cocina y el salón. Revisaban cada rincón, alumbraban con linternas bajo los refrigeradores, tomaban muestras de superficies. Se quejaban de todo. Una grieta microscópica en una baldosa, la supuesta falta de rejillas de ventilación adicionales, la ausencia de una nueva certificación recién implementada para la harina. Era un circo. Su cafetería siempre había sido ejemplar, jamás habían tenido una observación en ninguna inspección. Al final redactaron un informe de 5 páginas. El veredicto final estaba en negritas. Suspender la actividad del establecimiento por tiempo indefinido hasta corregir todas las infracciones. Colgaron en la puerta un documento oficial con sello y se marcharon. Esmeralda y Florentina quedaron de pie en medio del café cerrado y precintado. Su negocio, su creación, todo lo que habían construido durante años, destruido en 3 horas por orden de una sola persona. Pero eso era solo el comienzo. Por la tarde, Florentina trajo la edición del día del periódico local. En la tercera página había una nota pequeña, una continuación del caso del robo en la fábrica. Incluía comentarios anónimos de ciudadanos preocupados. Alguien decía haber visto a Esmeralda comportarse de forma inestable la semana anterior. Otro hablaba de sus supuestos gastos excesivos y hábitos costosos que no correspondían a los ingresos de su pequeño café. Con pequeños trazos sucios dibujaban su retrato, una mujer codiciosa, desequilibrada, capaz de cualquier cosa por dinero. El golpe final la esperaba en la comisaría.
Reuniendo fuerzas, Esmeralda decidió actuar legalmente. Fue a poner una denuncia por el robo de su pasaporte. Esperó su turno. Finalmente la atendió un teniente joven y cansado. Ella empezó a contar su historia, pero cuando dijo su nombre y el de su marido, la expresión del policía cambió. Tecleó algo en el ordenador, frunció el ceño y luego la miró como si fuera algo desagradable en la suela del zapato. ¿Esmeralda Benavides? Confirmó. Sí, soy yo. Pues bien, ciudadana Benavides, el teniente se recostó en la silla. Hace 2 días su marido, Sebastián Toribio, ya presentó una declaración en la que constaba que usted se marchó por voluntad propia y que se llevó su pasaporte y demás documentos. Así que, lo siento, pero no veo base para aceptar su denuncia. Que tenga un buen día. Esmeralda salió tambaleándose de la comisaría. La trampa había cerrado. Él lo había previsto todo. No solo robó su pasaporte, la dejó, por adelantado, sin posibilidad de denunciar la sustracción. Ahora, oficialmente, ella no era una víctima, era una fugitiva. Volvió al apartamento de Florentina, el único lugar donde podía estar, y cayó en el sofá. Todas las salidas estaban bloqueadas. Estaba sin casa, sin trabajo, sin dinero, sin documentos y con la reputación de ladrona. Leocadia había cumplido su promesa, la había destruido. Esa noche, mientras estaba sentada en la oscuridad, mirando por la ventana sin ver nada, sonó el teléfono de Florentina. Ella contestó, frunció el ceño y le tendió el aparato a Esmeralda. Es para ti, un número raro, un hombre. Esmeralda tomó el teléfono. Hola, ¿Esmeralda Benavides? La voz al otro lado era masculina, baja, nerviosa. Hablaba rápido, como si temiera que lo escucharan. Usted no me conoce. Yo soy un ex empleado del departamento de contabilidad del complejo Toribio. Renuncié la semana pasada. No puedo decir mi nombre, por favor comprenda. Esmeralda se incorporó de golpe. ¿Qué quiere? Quiero que usted sepa la verdad, susurró la voz. Lo que dicen en los periódicos es mentira, pero no del todo. El dinero sí desapareció. $200,000. Pero no fue un robo. ¿Cómo que no fue un robo? El hombre al otro lado guardó silencio unos segundos, como reuniendo valor. Fue una transferencia bancaria, totalmente oficial. La hizo su marido, Sebastián Toribio, con un poder firmado por su madre. El dinero salió de la cuenta de la fábrica hacia otra cuenta, en una sucursal del banco aquí en la ciudad. ¿A qué cuenta?, susurró Esmeralda, ya adivinando la respuesta. A una cuenta abierta a su nombre, Esmeralda Benavides. La cuenta fue abierta hace un mes, a nombre de Esmeralda Benavides. Sonaron tonos cortos. El hombre colgó. Esmeralda se quedó sentada con el teléfono en la mano, pegado a su oído, escuchando la nada. Pero no había silencio. En su cabeza rugía un huracán. Una cuenta a su nombre, abierta un mes atrás. Era la última pieza del rompecabezas. La pieza que completaba el cuadro entero. El cuadro de un crimen perfecto, de una trampa perfecta. No solo le habían colocado pruebas, habían construido para ella un cadalso, grabado su nombre en él, y ahora esperaban que ella misma subiera los escalones. Su pasaporte, el que Sebastián le robó, era la clave. Con su documento podían abrir cualquier cosa a su nombre. Y ella, como una ingenua, ni siquiera notó su desaparición durante un par de días. Sebastián había dicho que estaba ordenando y que había movido sus documentos. Y ella lo creyó. ¿Qué pasó, Esmeralda?, preguntó Florentina, quitándole con cuidado el teléfono. ¿Qué dijo? Que transfirieron el dinero a una cuenta mía, respondió Esmeralda, con voz hueca. Que abrieron una cuenta con mi pasaporte hace un mes. Y que Sebastián envió allí los $200,000. Florentina se sentó a su lado. En su rostro apareció la comprensión y luego el horror. Dios mío, Esmeralda, eso es una prueba perfecta, documentada. Nadie va a creer que no sabías nada. Lo sé, dijo Esmeralda. Lo sabía. Ese era el cálculo diabólico de Leocadia. No rumores, no testimonios anónimos, documentos bancarios fríos e irrefutables.
Una transferencia de la cuenta de la fábrica a la cuenta personal de la nuera. Y la nuera, convenientemente, huye de la ciudad. Cualquier investigador, cualquier juez vería eso y dictaría sentencia en 5 minutos, culpable. Las manos de Esmeralda cayeron. Toda la noche y todo el día había sentido rabia, ganas de pelear, de demostrar algo, pero ahora se sentía como una mosca atrapada en una telaraña pegajosa e invisible. Cada intento por liberarse solo la enredaba más. Estaba atrapada, sin casa, sin trabajo, sin dinero, sin documentos, y ahora con $200,000 en una cuenta que no podía tocar y que no podía demostrar que no eran suyos. Era el final. Leocadia había ganado. Permanecieron en silencio durante horas. Florentina intentó hablar de abogados, de luchar, pero las dos sabían que era inútil. ¿Qué abogado de la ciudad se atrevería a enfrentarse a la todopoderosa Toribio, y además con pruebas tan contundentes en contra de su propia cliente? Por la tarde, llamaron a la puerta. Las dos dieron un respingo. Florentina miró a Esmeralda con inquietud. ¿Esperas a alguien? Ya no tengo a nadie, respondió Esmeralda. ¿Será la policía? Florentina se acercó en puntas de pie y miró por la mirilla. Sus cejas se elevaron con sorpresa. Es Almeida, susurró. El periodista. No abras, dijo Esmeralda. Tarde. Creo que me vio. Florentina dudó un segundo, luego abrió. En el umbral estaba Gumersindo Almeida. No era como Esmeralda lo había imaginado. Bajo, ligeramente encorvado, unos 40 y pocos. Ojos cansados pero muy atentos tras unas gafas modestas. Una chaqueta barata, un maletín gastado. No parecía la pesadilla de la élite local, más bien un maestro o un técnico. ¿Florentina Escobar?, preguntó. Su voz era calma y uniforme. Soy Gumersindo Almeida. ¿Puedo hablar con Esmeralda Benavides? Sé que está aquí. Florentina miró a Esmeralda. Ella asintió con un leve movimiento. Ya no había nada que perder. Almeida entró y tomó asiento en la silla que Florentina le ofreció. No dio rodeos. Esmeralda, comenzó él, mirándola directamente a los ojos, yo soy el autor del artículo que salió anteayer. Y quiero decirte que no creo ni una sola palabra de lo que allí está escrito. Esmeralda esbozó una sonrisa amarga. Pero usted lo escribió. Escribí lo que me filtró una fuente confiable del círculo de los Toribio. Era su versión. Tenía la obligación de publicarla. Era noticia. Pero llevo 5 años investigando a Leocadia Toribio. Y sé algo con absoluta certeza. Ella nunca es la víctima. Ella las fabrica. Abrió su portafolio y sacó una carpeta delgada. Hace tiempo que estoy escarbando en su fábrica. Impuestos, contratos dudosos, presión a competidores. Pero es extremadamente astuta y cuidadosa. No deja cabos sueltos. Todo limpio, todo cubierto. Lo que te ha pasado a ti es exactamente su estilo. Demasiado pulido, demasiado teatral. Una puesta en escena perfecta para resolver algún problema propio y salir ilesa, incluso en el papel de la perjudicada. Guardó silencio un momento, dejándole asimilar sus palabras. Estoy seguro de que te han tendido una trampa. Y quiero contar la historia real, pero para eso te necesito. Tú eres la clave, la única persona que vio lo que pasó tras bambalinas. Esmeralda guardó silencio. ¿Confiar en ese hombre? ¿En alguien que había sido el primero en lanzarle una piedra frente a toda la ciudad? ¿Por qué debería creerte?, preguntó. ¿Y tienes opción?, respondió Almeida sin rodeos. La policía está en tu contra, la opinión pública en tu contra. Tu suegra es tu enemiga personal y tiene en sus manos todos los resortes del poder de esta ciudad. Estás en el fondo, Esmeralda. Solo tienes 2 caminos. El primero, quedarte aquí sentada esperando a que te arresten. Y te arrestarán, créeme. Es solo cuestión de tiempo. El segundo, pelear. Me cuentas todo lo que sabes. Cada detalle, por insignificante que te parezca. El tren, la conversación con tu marido, la orden absurda sobre ser su prima, todo. A cambio, te doy mi palabra y todos los recursos de mi pequeño pero feroz blog. Te prometo que quemaré su imperio hasta los cimientos. Sus palabras no eran solo una propuesta,
Eran un salvavidas lanzado justo cuando ella estaba por hundirse. Quemaré su imperio hasta los cimientos. Había tanta rabia y tanta esperanza en esa frase que a Esmeralda se le cortó la respiración. La pasividad era muerte. Lo entendió con una claridad absoluta. Miró a Almeida, su rostro cansado, el fuego en sus ojos, y tomó una decisión, pero no la que él esperaba. De acuerdo, dijo, con una firmeza que no había sentido en días. Acepto, pero con una condición. Almeida alzó una ceja. Yo no voy a ser solo tu fuente, no voy a quedarme en la sombra susurrándote datos mientras tú libras la guerra. Esta es mi vida, mi nombre y mi batalla. No la entregaré a manos ajenas. Seré tu socia, trabajaremos juntos, en igualdad, o nada. El silencio llenó la habitación. Florentina la miraba con admiración. Almeida la examinó largo rato. En su mirada no había condescendencia, había sorpresa. Y luego respeto. Estaba viendo no a una víctima rota, sino a alguien dispuesto a luchar hasta el final. Socia, sonrió. Eres más dura de lo que pensé. Bien, me gusta tu manera de plantearlo. Acepto. Le tendió la mano. Esmeralda la estrechó con fuerza. Ese gesto valía más que cualquier palabra. Era un pacto, una alianza forjada sobre las ruinas de su vida. Esa misma noche empezaron a trabajar. Esmeralda hablaba, Almeida escuchaba, preguntaba y escribía sin descanso en su portátil. Ella lo contó todo, la irrupción repentina de Sebastián en el café, su pánico, la carrera frenética hacia la estación, la humillación en el andén. Le habló del interventor y del mensaje helado de Leocadia, del hotel abandonado y de la traición del marido. Cada palabra quedaba registrada, convirtiéndose de dolor íntimo en arma. A la mañana siguiente, Almeida lanzó el primer golpe. Publicó un nuevo artículo. El titular era certero y afilado. El caso de los 200.000 Toribio, crimen perfecto o montaje perfecto. El texto no acusaba directamente a nadie, pero planteaba preguntas muy incómodas. ¿Por qué la esposa de un sospechoso huyó con él? ¿Por qué la influyente madre, sabiendo de su huida, no los detuvo y en cambio envió un mensaje sarcástico? ¿Por qué la única versión existente era la del lado que se proclamaba víctima? Basándose en una fuente cercana a Esmeralda Benavides, Almeida expuso con delicadeza una versión alternativa, transformando a Esmeralda de ladrona en víctima de una intriga familiar monstruosa. El efecto fue una bomba. La ciudad entera empezó a hablar. Los comentarios se contaban por cientos. La gente se dividió. Algunos seguían insultándola, otros empezaron a dudar. Por primera vez, la versión monolítica de Leocadia Toribio tenía una grieta. Esmeralda tenía una oportunidad, pequeña, difusa, pero oportunidad al fin. Estaba en la cocina con Florentina y Almeida, actualizando la página y leyendo comentarios, cuando sonó el teléfono del periodista. Él atendió, escuchó. Su expresión se ensombreció cada vez más. Entiendo, dijo, cortante, y colgó. Miró a Esmeralda. En sus ojos había lástima. Habían contraatacado. Rápido y brutal. ¿Qué pasó?, preguntó Esmeralda, sintiendo como una mano helada le apretaba el corazón. Eso fue de mi contacto en el juzgado, dijo Almeida. Hace 10 minutos se registró una demanda. Sebastián Toribio está solicitando el divorcio. Esmeralda asintió en silencio. Era de esperarse. Pero no es solo eso, continuó Almeida, y su voz se endureció. La demanda no es únicamente por la disolución del matrimonio. Ya la filtraron de inmediato a los medios rivales. En el documento, la razón del divorcio es conducta delictiva y estafa moral por tu parte. Y lo más importante, junto con la demanda, han presentado una solicitud para despojarte legalmente de tu derecho sobre tu parte del apartamento, y para declarar inválida tu participación en el capital del café Historias Dulces, alegando que fue adquirida con dinero obtenido de manera fraudulenta. Esmeralda quedó inmóvil. Sintió como la sangre abandonaba su rostro. Lo entendió. Él no solo quería divorciarse, no solo quería echarla del apartamento, quería borrarla, legalmente, financieramente, arrebatarle lo último que poseía,
su parte en el negocio que ella misma había construido desde cero. Quería demostrar que nunca había tenido nada, que toda su existencia era una mentira, un engaño. Las palabras de Almeida colgaron en el aire espeso de la cocina. Solicitud, privación de derechos, participación inválida. Términos fríos y burocráticos que, para Esmeralda, sonaban como el chasquido del cerrojo de un arma junto a su sien. Sintió a Florentina tensarse a su lado, a punto de estallar de furia, pero ella solo pudo sentir un frío extraño, vibrante. Había esperado odio, venganza e incluso cárcel, pero no esto, un borrado administrativo, quirúrgico, de su vida. Él intentaba probar que ella no existía, que su trabajo, su esfuerzo, sus 5 años de vida eran cero, ficción, fraude moral. Ese golpe era más bajo, más preciso y más doloroso que todos los anteriores. No atacaba su libertad, atacaba su identidad. Malditos, escupió Florentina, poniéndose de pie de golpe. Quieren quitarte el café. Esmeralda lo construyó con sus propias manos. Con su dinero, el que tenía antes de casarse. Tenemos todos los documentos. Ellos tienen $200,000 en su cuenta, dijo Almeida con calma, mirando a Esmeralda, no a Florentina. Y alegarán que toda inversión previa también proviene del dinero que ella supuestamente estafó a su crédulo esposo. Es un juego sucio, Florentina. Y están jugando para ganar. Es su contraataque. Están demostrando que por cada uno de nuestros pasos ellos darán 10, y cada uno dolerá más que el anterior. Esmeralda levantó la mirada. El frío dentro de ella empezó a solidificarse en una determinación pesada, compacta. Eso es bueno, dijo en voz baja. Almeida y Florentina la miraron, desconcertados. ¿Bueno por qué?, preguntó Florentina. Porque están apurados. Porque están desesperados, respondió Esmeralda, mirando al periodista. Tienen miedo. Tu artículo los hizo temblar. Eso significa que vamos por el camino correcto. Significa que tienen algo que ocultar. Almeida asintió lentamente. En sus ojos brilló la aprobación. Exacto. Respondieron demasiado rápido y demasiado fuerte. Eso es un error. Esa es la reacción de alguien que teme que la verdad esté a punto de salir a la luz. Debemos excavar más, y más rápido. Desde ese instante, su trabajo se convirtió en un asedio. El apartamento de Florentina se transformó en un cuartel general. Almeida, usando sus contactos, logró lo esencial, la confirmación oficial de la existencia de la cuenta. A través de un intermediario del sector bancario recibió información no oficial, pero absolutamente confiable. La cuenta a nombre de Esmeralda Benavides existía. Fue abierta poco más de un mes atrás. Y sí, en ella había exactamente $200,000, intactos, como un anzuelo en una trampa. Ahora debían encontrar el hilo que no conducía hacia Esmeralda sino lejos de ella. Debían entender para qué servía realmente ese dinero. Gracias a viejas deudas y promesas de exclusivas futuras, Almeida consiguió los extractos bancarios personales de Sebastián de los últimos 3 años. A la mañana siguiente llegó con una enorme pila de papeles que dejó caer sobre la mesa. Aquí, dijo, está toda su vida financiera. Si mintió, si gastó dinero en secreto, tiene que aparecer aquí. Yo revisaré las transacciones grandes relacionadas con la fábrica. Y tú, la miró, conoces sus hábitos. Has vivido con él. Busca lo que no encaja. Busca detalles, cualquier anomalía. Y Esmeralda empezó a buscar. Fue humillante y doloroso. Revisaba línea por línea, y frente a ella desfilaba su vida en común, convertida en cifras. Un pago en el restaurante donde celebraron su cumpleaños. Entradas al teatro, y luego decenas de gastos que ella no conocía, regalos que nunca vio, cuentas de hoteles en ciudades cercanas donde él, supuestamente, había ido por trabajo. Pasó horas revisando, hasta que los números empezaron a fundirse ante sus ojos. Era como investigar la vida de un desconocido con quien ella había dormido durante años. Pasaron 2 días. No hallaron nada importante. Solo mentiras pequeñas,
triviales, secretos comunes que no justificaban un engaño tan monstruoso. Esmeralda ya empezaba a perder la esperanza. Y entonces lo vio. Un detalle minúsculo, repetitivo, tan pequeño que cualquiera lo pasaría por alto. Cada 2 semanas, a veces cada 10 días, Sebastián retiraba una cantidad en efectivo. Siempre la misma, $100. Y siempre del mismo cajero automático. Según el código, ese cajero estaba en un pueblo llamado Esperanza. Esperanza. Esmeralda se quedó inmóvil. Conocía ese nombre. Era un asentamiento gris y anodino a 50 kilómetros de su ciudad. Sebastián lo había mencionado un par de veces, de pasada. Tengo que ir a Esperanza a recoger unas piezas para las máquinas de la fábrica, decía. Hay una pequeña planta allí, un proveedor nuestro. Piezas para las máquinas. Nunca le dio importancia, pero ahora su mente trabajaba a una velocidad feroz. ¿Por qué? ¿Por qué viajar 50 kilómetros para sacar $100 en efectivo? En su ciudad había cajeros por todas partes. ¿Por qué hacerlo allí? ¿Y por qué siempre la misma cantidad? No parecía una casualidad. Parecía un pago periódico, un mantenimiento, un sostenimiento. Gumersindo lo llamó, y la voz le tembló. Mire esto. Le mostró las líneas marcadas. Almeida se puso las gafas y revisó los documentos con atención. Esperanza, murmuró. ¿Qué hay en Esperanza? Él decía que una fábrica que proveía repuestos para la planta. Lo voy a comprobar, dijo Almeida, sacando su teléfono. 15 minutos después ya tenía la respuesta. No había ninguna fábrica de repuestos en Esperanza. Había un viejo complejo lácteo cerrado hacía 5 años. Y nada más. Sebastián había mentido. Todo ese tiempo, había mentido sistemáticamente sobre esos viajes. Vamos allá, dijo Esmeralda. No fue una sugerencia, fue una orden. A la mañana siguiente, temprano, ya estaban en el coche viejo de Almeida. El camino era gris, interminable. Esmeralda observaba los árboles pasar y sentía en el pecho un presentimiento helado. No sabía qué iban a encontrar, pero sabía que todo cambiaría. Esperanza era exactamente como la imaginaba. Varios edificios viejos de 5 pisos, casas bajas, una plaza central con un monumento sin gracia. Polvo, silencio y resignación. Encontraron el banco, localizaron el cajero, y a partir de la dirección rastrearon el barrio. Condujeron despacio entre las callecitas del sector residencial, casas idénticas, cercas idénticas. ¿Y qué estamos buscando?, preguntó Almeida. No lo sé, respondió Esmeralda. Una casa que no encaje. Y entonces la vio. Entre cercas torcidas y patios devorados por las malezas, había una casa distinta. Pequeña, pero cuidada. Fachada color durazno recién pintada, ventanas nuevas, un jardín limpio con asters tardías. En el tendedero, ropa diminuta, un pelele, una camiseta de bebé. Esmeralda sintió como le faltaba el aire. Ahí, susurró. Párese ahí. Bajó del coche como si las piernas no le respondieran. El corazón le retumbaba en los oídos. Almeida salió detrás, pero se quedó junto a la reja. Esmeralda inspiró hondo y avanzó por el caminito hacia la puerta. Tocó el timbre. Se oyeron voces infantiles, pasos. Abrió una mujer joven, unos 30 años, bonita, con rostro cansado. En brazos llevaba a un niño de 1 año, que la observó con curiosidad. Buenos días, dijo la mujer. ¿A quién busca? Esmeralda no pudo hablar. Solo sacó su viejo teléfono, el único que Florentina logró rescatar antes del cambio de cerraduras, y abrió una foto, ella y Sebastián, su foto de boda. La extendió sin decir palabra. El rostro de la mujer cambió. No sorpresa, no desconcierto, sino petrificación, reconocimiento, temor. Una herida vieja, profunda, que de pronto volvió a sangrar. ¿De dónde sacó esto?, preguntó en voz baja. Es mi marido, dijo Esmeralda, y sonó como un veredicto. La mujer bajó la mirada y abrazó al niño con más fuerza. Pase, murmuró. Dentro, la casa era cálida,
limpia, con olor a detergente infantil y algo horneado. Dibujos infantiles en las paredes. La mujer, Beatriz, dejó al niño en el corralito y se sentó frente a Esmeralda. Lo contó todo. Había conocido a Sebastián hacía 3 años. Él había sido atento, dulce. Le dijo que era casado, sí, pero infeliz. Que su esposa era fría, dominante, estéril, obsesionada con su carrera. Que pronto se divorciaría. Que lo único real en su vida eran Beatriz y su hijo. Cada 10 o 14 días venía. Traía víveres, juguetes, los $100. Era su mundo. Esmeralda escuchaba y sentía el suelo abrirse bajo sus pies. La esposa fría y estéril. Una mentira tan cruel, tan cobarde, que dolía más que la traición misma. ¿Y los $200,000? Preguntó Esmeralda cuando Beatriz terminó. ¿Le habló de una suma grande? Beatriz se estremeció. Sí, hace poco. Dijo que todo estaba por resolverse. Que su madre por fin aceptó darle dinero para que se divorciara y se fuera de ella. Que pronto me traería una cantidad muy grande, para que nos fuéramos lejos, a la costa. Habían comprado allí una casa y lo esperaban. Él decía que era la única manera de resolverlo todo en silencio, sin escándalos, que debía llegar en estos días. En ese instante, todo encajó en la mente de Esmeralda. Una claridad helada, aterradora, le atravesó el pecho. Miró a aquella mujer engañada, a su niño, a su pequeño mundo construido sobre una mentira. Y entendió. El dinero no era para comprarle a Beatriz una nueva casa. Era para comprar su silencio. Para que desapareciera. Para siempre. No era un gesto de amor. Era un pago por callar, organizado por Leocadia. Un plan frío, despiadado, para eliminar de un solo golpe 2 errores de su hijo. Ahogar a la amante en dinero y enviarla lejos. Culpar a la nuera odiada del robo, destruyéndola. 2 manchas en la reputación de la familia. Y un solo movimiento, genial y diabólico, para borrarlas. El silencio en la pequeña cocina de Beatriz se volvió ensordecedor. Esmeralda la miró, la vio tan víctima como ella, y sintió como dentro de sí se apagaban los últimos resquicios de dolor personal. Ya no era simplemente una historia de traición conyugal. Era una historia de crueldad calculada, monstruosa. Leocadia Toribio jugaba con vidas como con piezas de ajedrez, sacrificando peones sin pestañear para proteger a su rey, la reputación de su familia. Beatriz estaba sentada con la cabeza baja, y lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. También empezaba a comprender. Ese supuesto paraíso junto al mar era, en realidad, un destierro en un solo sentido. Un borrado. Él no pudo hacerme eso, susurró, más para convencerse que para convencer a Esmeralda. Ama a su hijo. Se ama a sí mismo, dijo Esmeralda, suave pero firme. Y le tiene miedo a su madre. Eso es todo lo que puede ofrecer. Se levantó. Era hora de irse. Ya tenían lo que habían venido a buscar. Tenían un arma. Y no un simple indicio de su inocencia, sino una bomba capaz de hacer añicos todo el falso prestigio de los Toribio. Bigamia. Un hijo ilegítimo. Un escándalo letal para la moral hipócrita de Leocadia. Tenemos que irnos, dijo Esmeralda, y Almeida, que había escuchado en silencio desde la puerta, asintió. Esmeralda miró a Beatriz. Debe tener mucho cuidado ahora. Después de esto, pueden intentar cualquier cosa. Beatriz asintió sin levantar la vista. Salieron y se subieron al coche. Almeida encendió el motor, pero no arrancó. Miraba recto, hacia la calle. Pensé que ya había visto de todo, dijo por fin, con un tono cargado de algo nuevo, asco. Pero esto es otro nivel. Quiso deshacerse de ustedes dos con un solo disparo. Comprar el silencio de una a costa de la libertad de la otra. Es brillante. Y espantoso. Nos subestimó, respondió Esmeralda. Pensó que Beatriz aceptaría el dinero y desaparecería, y que yo me quebraría y terminaría en la cárcel. Ahora tenemos todo para destruirla. Almeida la miró entonces, con un brillo feroz en los ojos. El brillo de un cazador que ha acorralado a su presa. Volveremos a la ciudad y escribiré el artículo. Sin insinuaciones,
sin metáforas. Publicaré todo, fotos de la casa, el testimonio de Beatriz, la historia del niño, todo lo que ella me contó. La ciudad estallará. El camino de regreso pareció más corto. Volaban por la carretera, y a cada kilómetro que los acercaba a la ciudad, la tensión crecía. Llevaban la verdad. Una verdad pesada, peligrosa. Cuando las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte, sonó el teléfono que Almeida le había prestado a Esmeralda. Número desconocido. Ella contestó. «¿Aló, Esmeralda? Soy Beatriz». La voz al otro lado se rompía, casi un grito lleno de terror. «Ella estuvo aquí, se acaba de ir». Esmeralda sintió como el frío la atravesaba. «¿Quién? Beatriz, cálmese, explíqueme». «Su madre». «Leocadia», sollozaba Beatriz. Llegó en un coche negro enorme, con guardaespaldas. Entró a la casa sin tocar. Dijo que si no me iba de la ciudad hoy mismo, antes de la noche, me quitaría a mi hijo. Que tiene todas las herramientas para quitarme la patria potestad, demostrar que soy una mala madre y mandar a Miguelito a un orfanato. Me amenazó. Las palabras de Beatriz cayeron sobre Esmeralda como una tormenta glacial. Ese era el plan B. Leocadia se había enterado. Tenía ojos y oídos en todas partes. Algún vecino vio el coche y avisó. Y Leocadia, al comprender que su guión perfecto se desmoronaba, que Esmeralda encontró a Beatriz, pasó directamente al chantaje. El plan de comprar silencio había fallado. Pasaba al plan de aterrorizar. «Beatriz, escúcheme», gritó Esmeralda, alzando la voz para sobreponerse a los sollozos. «¿Está en casa? ¿Están bien? ¿Su hijo está con usted?» Sí, está aquí», balbuceó Beatriz. Ella me dio una hora para empacar y marcharme. Dijo que en la estación me esperará su gente con dinero y un billete de ida a cualquier parte. «No se vaya a ninguna parte», ordenó Esmeralda. «Cierre la puerta con llave y no deje entrar a nadie. Ya estamos en la ciudad. Vamos a pensar algo». Colgó y le contó todo a Almeida. Su rostro se endureció. «Maldita sea», susurró él, golpeando el volante con el puño. «Va a llegar hasta el final. El niño es su último comodín. Si Beatriz desaparece, otra vez no tendremos nada. Solo tus palabras contra las suyas». «Tenemos que protegerla», dijo Esmeralda. «Tenemos que ir ahora mismo». «No», cortó Almeida, girando bruscamente hacia otra calle. «Eso es exactamente lo que ella espera. Si vamos, la policía ya estará ahí acusándonos de presionar a una testigo. Lo tiene todo calculado. Hay que ser más astutos». Sacó su teléfono mientras marcaba a toda prisa. «Tengo a un hombre, exagente. Ahora trabaja de investigador privado. Él puede ir y vigilarla hasta que encontremos una salida». Pero no alcanzó a terminar la frase, el teléfono en la mano de Esmeralda volvió a sonar. Miró la pantalla. «Número oculto». El corazón le dio un vuelco. Respondió. «¿Esmeralda?» Esa voz la habría reconocido entre miles. La voz que una semana atrás le susurraba palabras de amor. La voz de su marido. Sebastián. Pero ahora era irreconocible, estaba llena de pánico, de una desesperación que ella nunca le había oído, ni siquiera aquel día en el café. Él jadeaba, hablaba rápido, tropezando con las palabras. «Esmeralda, tienes que ayudarme, por favor». Ella me entregó». «¿Qué?» Esmeralda no entendió. «¿Quién te entregó? ¿De qué hablas?» «Mi madre», gritó él. Se volvió loca. Supo que estuviste con Beatriz. Entendió que todo salió a la luz. Está furiosa. Dijo que la traicioné, que soy un inútil, un cobarde incapaz de resolver un problema sencillo. Esmeralda escuchaba sus gritos incoherentes y en su mente empezaba a formarse un nuevo, todavía más monstruoso paisaje de traición. «Sebastián, ¿dónde estás? ¿Qué pasó?» «Estoy en la comisaría», sollozó él. «Me acaban de arrestar». Ella misma llamó a la policía. Ella presentó la denuncia. Dijo que, su voz se quebró en un gemido. Dijo que yo inventé todo, que yo le robé el dinero. Dijo que fui una marioneta manipulada por dos mujeres, tú y Beatriz, que ustedes se confabularon para vaciar su fábrica,
y yo fui solo su herramienta ingenua. Esmeralda apartó el teléfono del oído. Miró a Almeida, que ya lo había entendido todo con solo ver su expresión. El mundo se dio vuelta por tercera vez en pocos días. Ese era su jaque. El sacrificio de su reina para salvar la partida. Leocadia comprendió que su plan fracasaba, que la verdad sobre la segunda familia estaba a punto de salir a la luz y destruirla. Y realizó el único movimiento posible para ella. Cortó el último hilo que la unía al escándalo. Sacrificó a su propio hijo. No solo lo entregó, lo lanzó a los lobos con sus propias manos para salir limpia de la historia. Ahora ya no era cómplice, ni organizadora. Ahora era la víctima. Doble víctima. De la nuera intrigante, de la amante codiciosa, y del hijo débil que la traicionó. Un personaje trágico, una madre herida por los más íntimos. En ese papel, era invencible. En el coche de Almeida cayó un silencio pesado, vibrante. Solo se oía la respiración entrecortada de Sebastián al otro lado del teléfono. Él seguía balbuceando, suplicando, pero Esmeralda ya no oía palabras. Solo escuchaba cómo se derrumbaba la última pared que mantenía su mundo fuera del absurdo total. Una madre que entrega a su propio hijo a la policía. Eso escapaba a toda lógica humana. Almeida giró el coche con brusquedad. ¿A dónde vamos?, preguntó Esmeralda, bajando mecánicamente el teléfono. A pensar, respondió él con sequedad. Ella ha hecho su jugada. Y no es solo una jugada, es checkmate. Se colocó como víctima y convirtió a todos los demás en culpables. Sebastián en la cárcel, Beatriz aterrada, contra ti un proceso penal. Ha cortado todos los cabos. Ahora solo necesita una cosa, fijar su nueva imagen, convertirla en verdad pública. ¿Y cómo va a hacerlo?, preguntó Esmeralda. En público, contestó Almeida, entornando los ojos. Necesita una tribuna. Necesita contar su versión de los hechos de manera que no quede ni una duda. Y escogerá la tribuna más alta que exista en esta ciudad. Sus palabras fueron proféticas. A la mañana siguiente, toda la ciudad hervía. Leocadia Toribio, supuestamente devastada por la traición de su familia y preocupada por la seguridad corporativa, había convocado una sesión urgente del Consejo Municipal. Tema oficial: medidas contra el fraude interno. Tema real: su teatro personal. La sesión sería a las 3 de la tarde, en el gran salón del ayuntamiento. Habían invitado a toda la prensa, a todos los personajes influyentes. Sería una flagelación pública, después de la cual su estatus de mártir y víctima quedaría grabado para siempre. Tenemos que estar ahí, dijo Almeida, mirando a Esmeralda por encima del portátil. ¿Para qué?, preguntó ella, agotada. Para ver cómo celebra su victoria, para convertir su triunfo en su sentencia, respondió él. Su plan era desesperado y arriesgado. Toda la noche y toda la mañana Almeida los pasó al teléfono. Llamó a Beatriz. La suplicó, la convenció, apeló a su instinto de madre y a su sentido de justicia. Le explicó que si se escondía ahora, si huía, Leocadia ganaría. Y la sombra de esa mentira caería para siempre sobre su hijo. Le prometió protección. Juró que no la dejaría sola. Esmeralda no sabía si Beatriz había aceptado. Almeida no decía nada. A las 3 de la tarde estaban frente al ayuntamiento. Esmeralda sentía sobre sí cientos de miradas curiosas y acusadoras. Su rostro estaba en todas las noticias. Era la gran villana de la ciudad. Entrar ahora en una sala llena de enemigos era prácticamente un suicidio. No voy a poder, susurró, deteniéndose en la entrada. Sí podrá, dijo Almeida con firmeza. Usted no es una víctima, es una luchadora. Entre ahí y recupere su nombre. Entraron justo cuando Leocadia Toribio estaba en la tribuna. La sala estaba abarrotada. Flashazos, murmullo, cámaras. Pero cuando Leocadia tomó la palabra, cayó un silencio absoluto. Vestía un traje negro impecable. Su rostro estaba pálido, pero cargado de dignidad doliente. Tenía un pañuelo en la mano y lo llevaba de vez en cuando a los ojos. Su voz temblaba apenas, pero cada frase era precisa, certera,
calculada. Habló de la confianza, de cómo había trabajado toda su vida por el bien de la ciudad, de cómo abrió su corazón a una chica sencilla, la acogió en su familia, y cómo ésta la pagó con ingratitud negra. Habló de su hijo, débil pero bondadoso, víctima de intrigas perversas. Su voz se volvió más dura cuando habló de la decadencia moral que, como un tumor, corroe a la sociedad. Fue un discurso brillante. Ella era la encarnación del dolor, la fortaleza y la voluntad inquebrantable. La sala la escuchaba conteniendo la respiración. Esmeralda veía a los funcionarios de la primera fila asentir con gesto compungido. Leocadia estaba ganando, de forma absoluta e irreversible. Exijo el castigo más severo para todos los culpables, concluyó. La ley debe ser igual para todos. La sala estalló en aplausos. La gente se levantó. Leocadia, en la tribuna, se bañaba en el resplandor de la compasión y la gloria. Y en ese momento Almeida, sentado con Esmeralda en la última fila, se puso de pie. «Es su turno», murmuró. Esmeralda se levantó con las piernas de gelatina. Guiada por una fuerza desconocida, avanzó por el pasillo central hacia la tribuna. El murmullo se apagó. Cientos de cabezas se volvieron hacia ella. Vio sorpresa, rabia, desprecio. Sintió como la mirada de Leocadia la atravesaba, fría, llena de odio. Llegó al escenario y se detuvo. El presidente del consejo, viejo amigo de Leocadia, saltó de su asiento. ¿Qué significa esto? Seguridad, saquen a esta mujer del salón. Exijo la palabra. La voz de Esmeralda resonó alta y, sorprendentemente, firme. Ella misma no la reconoció. Exijo la palabra como persona cuyo nombre acaba de ser pisoteado ante toda la ciudad. En la sala estalló el alboroto. Unos gritaban, vergüenza. Otros, déjenla hablar. Almeida ya estaba junto al camarógrafo de su blog, que transmitía en directo. La cámara apuntaba a Esmeralda. Ya no había vuelta atrás. Tal vez entendiendo que un desalojo forzoso solo avivaría el escándalo, el presidente hizo un gesto impaciente. 2 minutos, ni un segundo más. Esmeralda subió a la tribuna. Se colocó junto a Leocadia, que la miraba con furia abierta. Esmeralda no la miró a ella, miró al público, a cientos de rostros que esperaban excusas. Pero ella no pensaba excusarse. Me llamo Esmeralda Benavides, comenzó, sin que le temblara la voz. Y yo no robé $200,000. Pero no estoy aquí para negarlo. Estoy aquí para contarles la verdad. Toda la verdad. Y empezó a hablar. Con calma. Sin lágrimas. Sin histeria. Contó cómo su marido la sacó del café a la fuerza. Cómo corrieron a la estación. Cómo, antes de subir al tren, él la obligó a jurar que diría que era su prima. Contó lo que dijo el conductor del tren, el mensaje burlón enviado por Leocadia. Contó el hotel abandonado de El Rosale, donde su marido la dejó, robándole el dinero y el pasaporte. Contó cómo volvió a la ciudad para encontrar la notificación de desahucio en la puerta, firmada por la firma legal de su suegra. Cómo la acusaron del robo de un dinero que jamás había visto, transferido a una cuenta abierta a su nombre sin su conocimiento. La sala escuchaba, y el murmullo desaparecía. La historia era demasiado precisa, demasiado terrible, para ser invención. Se preguntarán por qué, continuó Esmeralda, girándose por primera vez hacia los ojos de Leocadia. ¿Por qué hacer todo este espectáculo? Y yo les responderé. Ese dinero, los $200,000, sí fue robado, pero no por mí. Lo tomó mi marido, Sebastián Toribio, por orden directa de su madre. Y no estaba destinado a mí. Hizo una pausa. La sala estaba muda. Ese dinero estaba destinado a otra mujer y a otro niño, el hijo de mi marido, cuya existencia supe hace apenas unos días. Ese dinero era el pago por su silencio. El pago para que la segunda familia de mi marido desapareciera. Y la reputación de los Toribio quedara intacta. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Un «oh» ahogado estalló en varios rincones. Leocadia palideció hasta parecer de mármol. «Es mentira», gritó ella. «Calumnia vil y repugnante.
Arréstenla. Me ha difamado. Sus partidarios saltaron de sus asientos, comenzaron a gritar. El presidente golpeaba con el mazo, llamando al orden. Parecía que en cualquier segundo Esmeralda sería agarrada y expulsada a la fuerza. Y justo entonces, cuando el caos alcanzó su punto máximo, las puertas del fondo del salón se abrieron de nuevo. El ruido empezó a apagarse. Todas las cabezas se giraron. En la entrada estaba una joven mujer con un niño en brazos. Asustada, pálida, pero llena de determinación. Era Beatriz. Avanzó por el pasillo, sin apartar los ojos de la tribuna. Almeida, quien evidentemente le había avisado, caminaba a su lado, protegiéndola. Llegó al escenario y miró al público. Ella dice la verdad, dijo Beatriz, y su voz temblorosa se amplificó por el micrófono que Almeida le acercó de inmediato. Me llamo Beatriz. Y este es Miguelito, el hijo de Sebastián Toribio. Alzó al niño, que miró con miedo a las cientos de caras desconocidas. Sebastián nos mantuvo durante 3 años. Prometió dejar a su familia. Y luego su madre vino a mi casa y me amenazó con quitarme a mi hijo si no desaparecía. Ella lo sabía todo. Ella organizó todo esto. Leocadia la miraba como si hubiera visto un fantasma. Su rostro se deformó de furia e incredulidad. «Pruebas», gritó uno de sus partidarios. «¿Dónde están las pruebas? Son solo palabras». Beatriz vaciló un instante. Luego respiró hondo, abrió su bolso y sacó un fajo de cartas atado con una cinta. «Ella dice la verdad», repitió Beatriz, con la voz ahora más firme. «Y tengo cartas de Sebastián para demostrarlo». El manojo de cartas en su mano parecía un detonador. En el silencio absoluto que siguió, parecía oírse el chasquido de un gatillo. Leocadia miró esas cartas. Y su rostro, antes pálido, se volvió gris como la piedra. La máscara de madre doliente se resquebrajó y cayó, dejando al descubierto el verdadero rostro de una depredadora acorralada. «Mentiras», escupió, con un tono afilado como vidrio. «Todo está montado. Esa chica es su cómplice. Lo han falsificado todo. Seguridad, sáquenlas de aquí». Pero ya era demasiado tarde. La bomba había explotado. La transmisión en directo del blog de Almeida no se había detenido ni un segundo. Miles de personas en toda la ciudad estaban viendo a la mujer asustada con un niño en brazos. Las cartas, la voz temblorosa, y la furia animal en el rostro de la todopoderosa Leocadia Toribio. Y ellos no le creían a ella. El salón estalló de nuevo, pero era otro tipo de caos. No el grito controlado de sus partidarios, sino el murmullo caótico de cientos de voces intentando asimilar la verdad. Los periodistas corrieron hacia el escenario. Los funcionarios que minutos antes asentían compasivos a Leocadia, ahora miraban el suelo, sus teléfonos, cualquier cosa para no mirarla a ella. Sentían que el viento había cambiado. Sabían que el barco llamado Dinastía Toribio tenía una brecha bajo la línea de flotación. Y se estaba hundiendo. El presidente del consejo, pálido y sudoroso, golpeaba inútilmente el mazo. «Silencio. Orden, por favor». Pero ya nadie lo escuchaba. Almeida, como un director de orquesta del caos, se colocó junto a Esmeralda y Beatriz, protegiéndolas de los reporteros más agresivos. Había logrado lo imposible: convertir la ejecución pública de Esmeralda en el juicio público de Leocadia. Entonces los políticos, guiados por el instinto de supervivencia, reaccionaron. Uno de los diputados, famoso por su prudencia y por saber de qué lado sopla el viento, saltó de su asiento. «Señor presidente», gritó por encima del tumulto, «a la luz de estos nuevos y escandalosos hechos, no podemos continuar esta sesión. Se han escuchado acusaciones gravísimas. Exijo la creación inmediata de una comisión independiente, para investigar no solo el robo, sino toda la actividad financiera del conglomerado de la señora Toribio». Fue la señal. De inmediato otros se unieron. Los mismos que durante años recibieron favores de Leocadia, los que temían una sola palabra suya, ahora competían por exigir transparencia, justicia y auditorías completas.
Salvaban su propio pellejo, traicionando a su protectora de ayer. Leocadia permanecía en la tribuna, observando la escena con una furia fría e impotente. Sabía que había perdido. Su imperio, construido sobre el miedo, el dinero y la mentira, se derrumbaba ante sus ojos. En directo. El final llegó rápido, como un derrumbe. Las semanas siguientes parecían reportes de guerra, y la fuente principal de noticias para toda la ciudad se volvió el blog de Gumersindo Almeida. Su audiencia se multiplicó por decenas. La gente esperaba sus artículos como si fueran revelaciones. La comisión independiente empezó su labor, y sin el blindaje de Leocadia, empezaron a cavar. Almeida les entregó todo lo que había reunido en 5 años. Fue suficiente para abrir la caja de Pandora. Salieron a la luz décadas de evasión de impuestos con empresas fantasma. Historias de cómo la seguridad de la fábrica era en realidad una banda de matones, encargados de intimidar a competidores. Informes falsos. Salarios en negro. El castillo de naipes se vino abajo, enterrándolo todo. Sebastián, traicionado por su madre y arrojado por ella a una celda, comprendió que ya no tenía nada que salvar. Cuando los investigadores acudieron a verlo, no intentó negarlo. Lo contó todo, desde el principio hasta el final. Contó cómo su madre lo obligó a robar el dinero, cómo ideó el plan para incriminar a Esmeralda, cómo le ordenó abandonar a su esposa en una ciudad desconocida. Lo confesó todo, con el más mínimo detalle, a cambio de un trato con la fiscalía y la promesa de una pena más leve. Su confesión fue el último clavo en el ataúd del Imperio Toribio. El arresto de Leocadia no fue espectacular. No hubo sirenas ni fuerzas especiales. Una mañana, un coche discreto se detuvo frente a su enorme casa. 2 personas de civil entraron y 10 minutos después la sacaron. Sin gritos, sin resistencia. Caminaba erguida, con la mirada fija al frente. Pero ya no era la reina de la ciudad. Era solo una mujer mayor acusada de delitos graves. La fábrica fue clausurada y embargada para cubrir multas gigantescas y años de evasión fiscal. Pasaron meses. El invierno dio paso a la primavera. La ciudad empezaba a olvidar el escándalo, ocupándose de nuevas preocupaciones. En uno de esos días cálidos de abril, cuando aún olía a pintura fresca en la calle, volvió a sonar un timbre familiar. El café Dulces Historias abrió de nuevo. Dentro no quedaba ni un solo asiento libre. Parecía que toda la ciudad había venido. La gente hacía cola para comprar un pastel o tomar una taza de café. Saludaban a Esmeralda y a Florentina, les estrechaban la mano, les ofrecían palabras de apoyo. No eran simplemente clientes. Eran aliados. Esmeralda estaba detrás del mostrador, el mismo donde una vez había comenzado su pesadilla. Pero ahora era otra. Serena, segura, con una mirada clara y firme. El juicio contra Sebastián y Leocadia aún seguía, pero para ella todo había terminado. Obtuvo oficialmente el divorcio. Usando la declaración de Sebastián y los documentos bancarios del fraude con la cuenta, logró que el tribunal cancelara la solicitud de despojarla de sus bienes. Recuperó su parte del piso y, lo más importante, su participación en el café. Había recuperado todo. Y aún más. Ya no era solo una pastelera. Era una mujer que no se quebró. Una mujer que desafió, ella sola, a la fuerza más poderosa de la ciudad y ganó. Se convirtió en símbolo de fortaleza. Florentina salió de la cocina con un gran pastel decorado con frutos rojos, su especialidad. Bueno, socia, ¿lo lograremos? Sonrió, colocándolo en la vitrina. Lo lograremos, respondió Esmeralda, anudándose el delantal blanco. Tomó un cuchillo para cortar el primer trozo al cliente que esperaba pacientemente en la barra. Y en ese instante, mirando la sala llena, los rostros sonrientes, a su amiga, sintió que al fin había vuelto a casa, a la vida que había recuperado, y que jamás permitiría que nadie volviera a arrebatársela. Así terminó esta historia. Una historia de traición, de caída y de la increíble fuerza de espíritu de una mujer. Saben, cuando leo relatos así, siempre me pongo a pensar.
La vida puede ser más enmarañada que cualquier novela. Nos pone en situaciones en las que parece que no hay salida, en las que todo está perdido. Y es ahí cuando una persona revela quién es realmente. Reflexionemos juntos, mis queridos oyentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Hizo bien Esmeralda? Porque ella no solo se defendió, ella pasó al ataque. Destruyó un imperio entero, sacó a la luz la suciedad de una familia que, le gustara o no, también había sido la suya. ¿Tenía otro camino? ¿O en una guerra así todo vale? Me encantaría saber qué piensan. ¿O quizás quieren saber qué ocurrió después con los personajes? ¿Qué fue de Beatriz y de su pequeño hijo? ¿Qué esperaba a Sebastián después de cumplir su condena? Si quieren escuchar la continuación, háganmelo saber. Por favor, compartan su opinión en los comentarios de este video. Su punto de vista es muy importante para nosotros. Si tienen preguntas o pensamientos curiosos sobre esta historia, escríbanlos también, los leeré con gran interés. Y, por supuesto, si les gusta mi trabajo, suscríbanse al canal para no perderse nuevos relatos igual de apasionantes. Su apoyo es lo más valioso para nosotros. Cuídense y cuiden a sus seres queridos, y que en su vida haya el mínimo posible de traiciones y el máximo posible de personas leales y sinceras. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.